En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del 25º domingo del tiempo ordinario. No se puede servir a Dios y al dinero. En la sección Noticias, en México, fieles preparan un rosario que unirá 12 millones de personas. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿por qué tenemos que sufrir el pecado original si el que pecó fue Adán y no nosotros? Todo esto y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos, y como ustedes saben, el podcast gira en torno a la colección de 7 volúmenes de autoría del fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor João Clá Díaz, y en el día de hoy tenemos un evangelio muy aplicable a nuestra vida cotidiana. Como ustedes saben, no pocas veces la falsa prudencia sabe emplear mañas y artimañas para lograr los bienes terrenos, y no en cambio los eternos. Para ella el fin justifica los medios, como decíamos en un programa anterior, y se fundamenta en la sabiduría de este mundo, de la cual nacen equívocos como por ejemplo querer construir edificios eternos con lo que no es sino pasajero. El propio San Pablo nos dice: nadie se engañe, si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Entonces, el sabio empleo de las criaturas, el dinero inclusive para alcanzar esta finalidad, es la divina enseñanza suministrada por nuestro Señor en la parábola del administrador infiel pero prudente de la liturgia de hoy. Y entonces la comentaremos ampliamente porque la figura de este mal administrador tiene aplicaciones fabulosas para nuestra salvación, para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida espiritual. Pero antes de comenzar, les presento a dos de los protagonistas del programa que nos honran con su presencia el día de hoy una vez más. Una vez más, no necesitan casi presentación, pero de todas maneras lo hacemos, y nos atiende desde Roma el hermano Fernando Pío Galán. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Gustavo. Como ustedes saben, el hermano Fernando Pío es religioso. Es religioso de los Heraldos del Evangelio, es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, del Angelicum, el Angelicum, y es misionero en España y en Italia. Y también nos honra con su presencia desde Buenos Aires, Argentina, el hermano Pablo Vela. Salve María, hermano Pablo. Salve María, hermano Gustavo, hermano Fernando, qué alegría poder estar aquí con ustedes de vuelta. Como ustedes también saben, el hermano Pablo Vela es religioso de los Heraldos del Evangelio, es misionero en la Argentina, está ahora construyendo una iglesia, ¿no es cierto, hermano? Gracias a Dios, dentro de breve empezaremos a hacer esta linda iglesia en honra a Nuestra Señora. Bueno, muy bien. Entonces, esto puesto, el Evangelio de hoy: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar con el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
Entonces, como podemos ver, es un evangelio que habla del administrador infiel. Y el administrador infiel también muestra un aspecto muy, pero muy increíble de lo que está pasando en el momento que nuestro Señor está dando esta parábola. Porque, como hemos visto en el domingo anterior, nuestro Señor habla de 3 parábolas que son dirigidas exclusivamente hacia los fariseos, porque los fariseos estaban presentes y ellos evidentemente necesitaban oír sobre la misericordia. Pero ahora nuestro Señor se dirige hacia sus discípulos, por eso dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cambia, por así decir, a la atención o la gira, hace un pivot hacia los discípulos y habla de este hombre rico que tenía un administrador. Pero no nos olvidemos, los fariseos están escuchando y a ellos se va a dirigir nuestro Señor con aquello entonces de que no se puede servir a 2 señores, no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Cómo lo ven, hermanos, esto? Bueno, un punto que creo que es interesante resaltar justamente es que el público, ¿no?, al cual se dirige esta parábola de parte de nuestro Señor, eso que son justamente los mismos fariseos de las parábolas anteriores. Este punto es importante. Y yo creo también que hay que tomar en cuenta aquella frase que no deja de ser un lamento de parte de nuestro Señor, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, y por otro lado que el seguidor de Cristo tiene que ser astuto como la serpiente, pero sencillo y manso como una paloma. Yo creo que son elementos que no podemos olvidar cuando estamos afrontando esta parábola, porque están íntimamente relacionados. Sí, en ese sentido son como que columnas, ¿no?, para poder nosotros analizar y entrar en el fondo de todo el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere ir dando, ¿no? Porque es interesante ver, como decía el hermano Gustavo también, que nuestro Señor está hablándole a sus discípulos, ¿no? Pero también para que, como que haciendo un acto de misericordia con los fariseos también, ¿no? Para tal vez de una forma indirecta hacerles ver el mal papel que ellos estaban jugando en utilizar esa astucia de los malos, no para el bien, sino utilizada de una forma egoísta, de una forma totalmente equivocada, viendo única y exclusivamente para sí, y adueñándose de aquello que Dios les había dado, ¿no? Porque si algunos estaban jugando el papel de malos administradores, eran los fariseos. Habían nacido con un movimiento reaccionario hacia malos administradores y ellos con el tiempo se habían adueñado de aquello que les fue dado para administrar, no aquello de lo cuales ellos eran dueños para sí mismos. Y creo que de ahí nosotros podemos sacar también lecciones para nosotros, ¿no? Porque si nuestro Señor está preparando a sus discípulos, a los apóstoles, para ser administradores del reino de los cielos a través de la iglesia, también nosotros en nuestra vida hay un momento en el cual el Señor nos hace administradores de los dones que nos dio. Vamos a pensar de una familia, un padre de familia, de una madre de familia, incluso de un hermano mayor o incluso de un hermano menor, o en el trabajo. Administradores de aquello que Dios quiere que nosotros utilicemos, no solo para el bien de las personas físicamente, sino también para el bien espiritual de las personas. Pero como decía también el hermano Fernando, ser astutos y no ser ingenuos, porque lastimosamente muchas veces los buenos son como ingenuos o bobos y no utilizan esa astucia que los malos tienen para hacer el mal, para realmente utilizarle para la causa de Nuestra Señora, ¿no? Hay una noción centralísima que Monseñor levanta aquí, subraya muchísimo, y es muy puntual, y es que él dice que somos administradores de bienes ajenos y transitorios. Porque él dice que una idea errónea que domina a los hombres, que aumenta sus pecados y disminuye sus buenas obras, consiste en creer que todo cuanto tenemos para las atenciones de la vida debemos poseerlo en calidad de señores, en calidad de dueños y no de administradores. No, este es un punto fundamental, justamente porque la idea que es natural, que es de acuerdo a la psicología de la naturaleza humana, es que nosotros vamos a durar siempre. Eso es una cuestión psicológicamente normal, porque claro, claramente nosotros no hemos vivido aquello que no hemos vivido, ni tenemos experiencia de aquello que no viviremos. Por lo tanto, naturalmente hablando, nuestro ámbito de vida es el actual. Por lo tanto, la vida sobrenatural, algo que nos supera, no es un dato que sea directamente expuesto a nuestra experiencia, es un dato que requiere de un anuncio y requiere de una racionalización. Entonces, en este punto de vista, hay que fijarse que
la mayor parte de las veces las parábolas que él hace se refieren justamente a administradores. Las veces que se refiere a propietarios, la más famosa es aquella que que ya hemos tratado recientemente en un programa, el propietario que tiene una gran cosecha decide demoler sus depósitos porque así va a tener una larga vida. Esa misma noche es llamado. O sea, el administrador es una figura escatológica porque nos está hablando directamente del evento más importante de nuestra vida, que va a ser la muerte, porque es aquel que nos sirve de puerta para la vida eterna. Entonces también hay que ver este elemento, esta parábola del elemento del administrador en esta línea. Estamos en la vida, estamos en la tierra para gozar eternamente, hemos sido llamados para gozar eternamente de Dios en el paraíso si hemos sido administradores fieles. Ahora entonces podríamos focalizar un poco mejor en la figura propiamente de este mal administrador. En determinado momento entonces llega el Señor y le pide una rendición de cuentas bastante repentina. Sobre todo en el momento que ellos menos se lo imaginaban, ¿no? Por eso ahí hace referencia a lo que decía el hermano Fernando, a el punto escatológico, ¿no? Al hablar sobre todo de nuestro paso de esta vida para la vida eterna, ¿no? Porque en su misericordia Dios quiso que nosotros no supiéramos cuál es el momento en el cual vamos a ser llamados a presentar cuentas, a colocarnos delante de Dios en ese momento del juicio particular, en el cual no hay forma de esconder, ni de mentir, ni de querer engañar a Dios, digámoslo así, sino que nosotros mismos, estando delante de aquel que es la verdad por esencia, nos vamos a dar cuenta de aquello que hemos hecho bien y aquello que hemos hecho mal, ¿no? Más, en su misericordia Dios quiso que fuese así también, para que nosotros estemos preparados a cada momento y teniendo la idea de la vida eterna constantemente presente, hace que nuestros actos nosotros los realicemos con una visión eterna, es decir, cuál es la repercusión que esto va a tener para mi mayor negocio, digámoslo así, que es alcanzar el cielo. Y si mi pensamiento es ese, hace que después eso repercuta en las acciones que yo voy realizando, cosa que este mal administrador no tiene. Se olvida de que un día llegará el dueño y ahí de repente se ve en la encrucijada de que el dueño llega y le pide cuentas a hacer, ¿no? Y ahí uno ve como que un punto para aplicar a nuestra vida espiritual, desde el más pequeño de las personas que nos escuchan hasta la mayor, el tener presente que estamos aquí de paso, ¿no? Nuestra meta no es este mundo, nuestra meta es el cielo. Dios nos creó para estar un día en la eternidad. Entonces es un punto muy interesante que me parece importante resaltar porque también va a hacer mucho bien a las almas, ¿no? Si nosotros tenemos presente el amor que Dios nos tiene, que nos manifiesta en esta vida y que se va a acrisolar de una forma extremadamente grande en el cielo, y nosotros tenemos presente que ese dueño un día nos va a pedir cuentas, nuestros actos van a tener otra repercusión, también nuestras acciones van a ser de una forma distinta, ¿no? Hay un aspecto aquí también, muestra cómo el mal administrador tiene una diligencia enorme para garantizar su futuro, ¿no? Él se está muy bien preparado para ese aspecto, o sea, no se deja llevar por la pereza, no se deja llevar, no duda un segundo en rearmar, por así decir, ¿no? Su futuro. Bueno, es que justamente yo creo que es importante demostrar que nuestro Señor está presentando una figura que es admirada o por lo menos aprobada por su auditorio. Muestra una forma de actuar que aquellos que lo escuchan aprueban desde un punto de vista humano. O sea, aquel que supedita su futuro a lo que puede hacer en el momento. Es diligente, entre comillas. Y la experiencia justamente del auditorio de nuestro Señor en la época, y creo que la gran parte del auditorio nuestro actual de este programa, es que no hay momento en que la persona es más diligente que cuando es su propio interés. Entonces nuestro Señor nos está colocando delante de esta paradoja. Nos preocupamos, nos movemos y elucubramos mecanismos y dispositivos complejos para nuestro mejor confort, mejor desempeño actual, momentáneo,
pero con aquello que es definitivo, que es eterno y que es más importante, lo dejamos para el día de mañana, le damos poco atención, poco interés. Entonces nos está colocando propiamente una paradoja. Esto es una parábola paradójica en la cual nosotros, si nos viéramos en la situación de este administrador, si no haríamos justo eso, haríamos algo parecido, pero aún sabiendo y teniendo certeza que nos vamos a encontrar justamente un día, el día que no sepamos, que no esperemos, con nuestras acciones delante de Dios, no tenemos ese interés y no tenemos esa atención. El mal administrador, para satisfacer su pereza y su orgullo, queriendo evitar inclusive el trabajo y la mendicidad, idea un medio muy eficaz y que es justamente llamar a aquellos que son deudores para garantizarse una otra posición en el futuro. Y eso que hace un mal administrador, y que podríamos nosotros hacer así también si pecamos, ¿cómo debería ser si fuese un buen administrador que mira hacia la salvación eterna? ¿Qué les parece? Nosotros podemos tomar ahí el ejemplo de muchos santos, ¿no? Porque, como decían, claro, al ver que su futuro se iba a ver afectado, inmediatamente pone todo el empeño, ¿no? Todo aquello que no hacía, al ver que él iba a tocar su piel, ¿no? Ahí todas las perezas, todas las excusas desaparecieron, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, en los santos totalmente lo contrario, ¿no? Como tienen su mirada puesta en Dios, como tienen su fin puesto en la eternidad, como saben que están de paso aquí, son enteramente diligentes en hacer las cosas sabiendo que Dios los está viendo. Entonces creo que ahí entra un punto interesante que es como la presencia de Dios, ¿no? Saber que no estamos solos. Porque recuerdo que en una ocasión estábamos con el señor Juan y él, cuando estaba bien, hacía pequeñas reuniones, digamos así, donde daba consejos a los jóvenes, ¿no? Y en una ocasión uno le preguntó: Monseñor, aquí en este encuentro que tuvimos de jóvenes y todo eso, recibimos muchas gracias, realmente nos sentimos como puestos en el cielo, nos sentimos en otro mundo, pero ahora tenemos que volver al colegio, a los lugares donde las tentaciones van a estar, donde todas esas gracias que estamos viviendo ahora van a dejar de ser sensibles. Y cómo perseverar, ¿no? Cómo ser fieles a todas esas gracias que hemos tenido, que hemos recibido. Y el señor Juan daba el ejemplo, ¿no? También de nuestro Señor, ¿no? Que él decía: imaginen ustedes que están en su casa y sus papás salen en la noche a comer con los amigos, ustedes están solos y ustedes prenden la radio así cenando y de repente escuchan que la banda de malhechores más grande de la ciudad en esa noche estará por el sector de su barrio y estará asaltando casas y que los vecinos tienen que tener cuidado. Dice: ninguno de nosotros dormiría ese día, cerraría bien todas las puertas, estaría de vigilia toda la noche, avisaría de alguna forma a los papás para que tuviesen cuidado al volver, es decir, estarían vigilantes. ¿Con qué? Con la mirada puesta en que el ladrón en cualquier momento puede llegar. Y ahí Monseñor Juan nos decía: nosotros tenemos que tener también eso ahí, una forma de tener vigilancia, es decir, de saber que nunca estamos solos, siempre está el ángel de la guarda con nosotros, Dios siempre nos está viendo, Nuestra Señora nos está viendo, porque el demonio tiene esa arma y es hacernos pensar que estamos solos. Y muchas veces lo que lleva a personas a ser malos administradores de los dones que Dios les dio, del alma que Dios nos dio, es pensar que estamos solos y ahí pues caer en el pecado, caer en la mentira que el demonio nos está ofreciendo. Y con eso perdemos el celo por las almas. Si nosotros aplicamos esa teoría al convivio con los demás, si yo sé que Dios me está viendo, si yo sé que un día voy a estar con Dios y que Dios me dio esto para administrarlo, yo voy a buscar de todas las formas posibles hacer el bien a los demás. Y haciendo el bien a los demás, como dicen muchos espiritualistas, cuando nosotros damos, Dios nos devuelve aquello que dimos y mucho más. Entonces, teniendo nuestra mirada puesta en Dios y sabiendo que todo lo hacemos delante de Dios, ahí las acciones toman otra forma de ser y nos ayudan a nosotros. Y ponemos toda esa diligencia, toda esa actividad y acción, intrepidez y astucia que este mal administrador puso para egoísmo propio, la colocamos para el lado del bien. Avanzando quizás un poquito ya hacia el final de este evangelio, tenemos el último versículo donde nuestro Señor dice: ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Quería preguntarles a los dos: ¿quiénes son los hijos de este mundo y quiénes son los hijos de la luz? ¿Cuál es esa distinción que hace nuestro Señor y por qué? Bueno, no hay duda alguna, en función de esta parábola, que podríamos dar una definición muy clara de hijos de este mundo. Aquellos que creen que nuestra finalidad
se encuentra en este mundo. Nuestra alegría se encuentra en este mundo. Que nuestra vida es este mundo. Esos serían los hijos del mundo, porque se encuentran en consonancia con su Padre. Ahora, los hijos de la luz son aquellos que siguen a Cristo, por lo tanto, que reciben de Él su alegría, que reciben de Cristo su razón de ser, y ojo, no que no viven en el mundo, sino que iluminan al mundo donde viven con la luz de Cristo. Esto me parece que sería una definición adecuada, además, a la parábola que estamos comentando en esta ocasión. Exactamente, ¿no? Súper bien puesto. Sí, porque son personas que su mentalidad está única y exclusivamente para esta tierra, ¿no? Sus únicos horizontes son esta tierra. ¿Y cómo podríamos ser hijos de la luz propiamente? Bueno, pues justamente hay un lado de voluntad. En este caso, a diferencia de la vida humana, nadie elige sus padres, nace cuando y donde nace. Nosotros tenemos esta capacidad de reconocernos hijos del Padre. La decisión de Dios es que todos sean hijos de la luz, pero esta decisión y esta voluntad universal del Padre requiere de nuestro asentimiento, de nuestro consentimiento, porque sin nuestro consentimiento no vamos a hacerlo. San Agustín dice de una forma muy aguda: Dios, que te creó sin ti, o sea, sin preguntarte, no te salvará sin preguntarte. Entonces tenemos punto número 1 que querer. Es una parte muy importante. Dios nos va a salvar contra nuestra voluntad. Ahora, por otro lado, tenemos que estar junto con otros hijos de la luz. O sea, tenemos que tener claro que nuestra salvación depende de nuestra integración en la Iglesia. Por lo tanto, buscar estar junto con otros que sean también hijos de la luz, y buscar en los ejemplos de los santos, tener en estos, los apóstoles, un ejemplo concreto de camino de santidad en la tierra actual. Vamos entonces a la conclusión que Monseñor coloca aquí en el final del Evangelio, y él dice: hay que notar que Cristo no condena la propiedad, sino la toma como un bien que se gestiona temporalmente con miras a la vida eterna. El hombre no va más allá de ser un mero administrador. Dios es el auténtico propietario. Si el hombre ignora esa distinción, termina por violar la supremacía de Dios como Señor de todo lo creado, ingresando así en la injusticia. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Entendido en un sentido de apego a al dinero, y una adquisición o uso reprochable. El Divino Maestro se manifiesta como el heraldo del desprendimiento de todo cuanto pasa. No es ilícito guardar los bienes en un cofre. Lo que no podemos hacer es atesorarlos en nuestros corazones. Entonces vamos a una pausa musical con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio, y enseguida retornamos con la siguiente sección del programa. Un instante. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli laudantes benedicunt Dominum. Dominus regnavit decorem in totus est. In totus est Dominus fortitudinem et precinsis et in infirmabit orbem terre, virae commovebitur, parata sedes tua extunc, a seculo tues. Elevaverunt flumina Domine, elevaverunt flumina vocem sua, elevaverunt flumina fluctus sus, a vocibus aquarum multarum. Mirabiles elationes maris,
credibilia facta sunt nimis, Domum tuam dece sanctitudo Domine in longitudinem dierum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate de omnis terra, servite Domino in laetitia, introite in conspectu eius, in exultatione. Scitote quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nos. Populus eius et oves Pasque eius, introite portas eius in confessione, atria eius in hymnis confitemini illi. Laudate nomen eius quoniam suavis est Dominus, in aeternum misericordia eius. Pasamos ahora al siguiente segmento del programa, que son las noticias de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo. Y la primera noticia que nos llega es una noticia muy pero muy agradable, muy bonita, porque niños se encontrarán en Asís en torno de las reliquias de Santo Domingo Sabio. Desde el viernes 13 hasta el domingo 29 de septiembre, la Basílica Papal de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, en Asís, acoge las reliquias de Santo Domingo Sabio, y esto con motivo de la fiesta de los ángeles, que tendrá lugar en el Templo Franciscano entre los días 20, 21 y 22 de septiembre. Hermano Fernando, ¿qué le parece esto? No, hombre, es un tema muy bonito, muy interesante, y que sería deseable que se repitiera en muchos lugares del mundo. Y una cosa que es interesante, y por este motivo se hace la fiesta. Sabemos que existen los ángeles custodios porque nuestro Señor lo dice en el Evangelio, justamente referido a los niños. Cuando dice que dejáis que los niños se acercan a mí, habla explícitamente de los ángeles que cada niño tiene y que están constantemente delante de mi Padre, dice nuestro Señor. Entonces, a pesar de que alguna persona puede despreciar esta devoción, si fue nuestro Señor Jesucristo mismo el que habló del tema, corresponde a los educadores y cuidadores, a los niños, decirles esta hermosa verdad que tenemos, este ángel de la guarda que nos acompaña y que reza por nosotros. Y entonces, este tipo de iniciativas, desde luego, son muy interesantes para plantar las bases de la futura vida espiritual de cada uno de estos cristianos. Recordamos que en las últimas ediciones de este evento, también realizados en la Porciúncula, los niños se acercaron a los testimonios de santidad de la venerable Antonieta Neo, o llamada también Nenolina, niña que falleció a los 6 años de edad siendo modelo de alegría en medio de la enfermedad. Y también de Santa María Goretti, la famosa mártir italiana, que tenía 11 años. Ahora, ¿cómo se desarrolla el evento? Empezar con un encuentro propiamente con los niños, en el cual Fray Cornelio Palares, que es franciscano y es que está en el santuario de San Damián en Asís, va a explicar quién fue este santo niño italiano, Santo Domingo Sabio. Entonces, posteriormente, también por la tarde, va a haber una procesión de antorchas, también, donde los protagonistas serán los niños, y concluirá el domingo con una procesión de los ángeles, en el cual que los niños van a representar justamente a estos ángeles, y será celebrada la Santa Misa por Fray Josep Perreda, que es el custodio justamente de esta Basílica de Santa María de los Ángeles. Durante los 3 días también será posible visitar la exposición Ángeles en Exhibición, que tiene dibujos, temas por los niños que se podrán ver en la guardería del Santuario de la Porciúncula. Entonces, como dicen aquí, como subrayan los frailes menores de Umbria, al anunciar el evento de la Basílica, dicen que será una ocasión importante para reflexionar sobre el significado de la santidad, entendida como un camino de vida diaria en la existencia iluminada por el Evangelio y fortalecida por la oración y la Eucaristía. Entonces, buenas noticias para los niños italianos y también para los niños del mundo. Pasamos ahora a una otra
noticia, de esta vez muy relacionada con las reliquias. Ustedes saben que existe en la Catedral de Milán la reliquia del clavo de la Santa Cruz. Entonces nos llega un despacho de la agencia Gaudium Press que nos dice que el New Liturgical Movement destaca el relicario en el que se conserva la reliquia del clavo de la Santa Cruz en la Catedral de Milán. Bueno, pues muy interesante también, porque no nos podemos olvidar que el culto de las reliquias es constante desde los primeros tiempos del cristianismo, a pesar de que han sido blanco de ataques por parte de gente anticlerical. La Iglesia Católica desde siempre mantuvo este afecto, esta devoción con estos objetos que nos recuerdan, por un lado, las vidas de los santos, y no nos olvidemos, las vidas de los santos son una actualización de la vida de Jesucristo vivida aquí y ahora. Por lo tanto, son senderos que nos indican cómo llegar propiamente hasta nuestro Señor. No son amuletos, no son fuentes distintas de santidad, distintas de propiamente las de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Catedral de Milán en concreto, para los que no conocen, justamente resguarda este instrumento de la Pasión a casi 40 metros de altura, en un relicario que solo es descendido para la veneración de los fieles cada 14 de septiembre, que es fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Cómo vino esta reliquia a la Catedral de Milán, hermano? Prácticamente la totalidad de las reliquias de la Pasión fueron propiamente descubiertas por Santa Elena, mujer inglesa, por cierto, que es interesante, se casó con el padre de Constantino en Inglaterra cuando estaba allá, y que se convirtió con edad adulta y viajó a Tierra Santa para buscar estas reliquias con una edad cercana a los 70 años. No es poca cosa. Y allá hizo toda la investigación, se encargó de buscar, siendo la madre del emperador, se encargó de buscar propiamente las reliquias de la Pasión, de las cuales varias a lo largo de los siglos han sido autenticadas. Por ejemplo, hago notar que el Titulus Crucis, el tablero de INRI que se encuentra en Roma, en la Basílica de Santa Croce en Jerusalén, fue autenticado por el historiador alemán Michael Hessemann como muy probablemente que sea propiamente el Titulus Crucis Nuestro Señor, porque mantiene todas las características propias. Esto contra algunas informaciones de críticos anticlericales que decían que Santa Elena la engañaron, se fue a Tierra Santa, le dieron lo primero que encontraron y ella, crédula, se lo creyó. A lo largo de los siglos, varias de estas reliquias han sido propiamente autenticadas. Entonces vinieron a Italia a través de Santa Elena y después tuvieron una serie de donaciones llegando hasta San Ambrosio, que es el que convirtió a San Agustín y que era obispo de Milán. Entonces, desde entonces se encuentra en esta catedral de Milán. Y entra en la historia San Carlos Borromeo, porque también fue obispo de Milán y profesó una notable devoción a la reliquia. Y aquí el cable nos dice que lo hizo descolgar por primera vez en 1576 de la altura en que se venera para llevarlo en procesión y suplicar el final de una epidemia local. Y desde allí entonces se conserva en una plataforma que fue tallada en forma de nube llamada nívola, que a través de un complejo sistema de poleas permitió que 3 canónicos pudieran llegar hasta la reliquia y exponerla a la veneración de los fieles. Pero también se necesitan, dice aquí la noticia, 24 personas para que la reliquia pueda ser subida y bajada en este sistema de poleas. Pues desde luego es un auténtico espectáculo para aquellos que lo puedan presenciar. Seguramente. Entonces, dejamos para quienes quieran buscar un poquito más de información, pueden hacerlo en la website de la Catedral de Milán. Y la siguiente noticia está más inclinada a aquellos que aman la teología de Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI, y les comentamos que el pasado sábado 14 de septiembre la Facultad Católica de Belén, en el Brasil, fue palco de la segunda edición de la jornada de estudios ratzingeriana, la teología de Joseph Ratzinger. Bueno, es una muy buena noticia. No nos podemos olvidar que el teólogo Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, es sin lugar a dudas el teólogo con más relevancia y mayor interés del siglo XX. No creo que pocas figuras pueden hacerle sombra, máxime porque después llega a ser Papa. Y eso ningún otro teólogo así de peso del siglo XX lo puede decir. Pero además este congreso
tuvo como punto de honra, como punto especial, que fue presentado al público el libro La teología de la liturgia, el fundamento sacramental de la existencia cristiana, que ha sido traducido al portugués. Hasta ahora solo existían traducciones al italiano, al español, al inglés, pero faltaba la portuguesa. Y a pesar de no ser el primero de los volúmenes de la ópera Omnia del Joseph Ratzinger, es el tema que tiene más en su corazón. Todo el mundo concuerda en que es el tema que más interés le tenía, pues, propiamente en la liturgia. Les comentamos además que las conferencias del evento, que ocurrió entre las 9 de la mañana y el mediodía en el Auditorio Guará, fueron Monseñor Antonio Luis Catelán Moreira y el Padre João Paulo de Mendoza Dantas. Además de ser doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor de la PUC de Río de Janeiro y profesor de la Comisión Teológica Internacional, Monseñor Antonio Luis Catelán Moreira integra la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Brasileña. Y también el Padre João Paulo de Mendoza Dantas es postdoctor en Teología por la Facultad de Lugano, en Suiza, y profesor de esta y de la Facultad Católica de Belén. Además de eso, el vicario pastoral de la Catedral Metropolitana de Belén, así como integrante de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia de los Obispos Católicos del Brasil, CNBB. Entonces nos alegra muchísimo el ver esta proyección de estudios ratzingerianos que cada vez se hace más frecuente en el firmamento de la Iglesia. Pasamos a la última noticia, pero que también es realmente impresionante por los millones de personas que pretende reunir, y es que promueven algo llamado la Cruzada por México, con 12 millones de personas que se esperan unidas rezando el rosario en ese día. Es un evento impresionante. 20 de febrero del 2020, 20 del 2 del 20 del 2020, han elegido la fecha de forma muy significativa. 12 millones de personas están esperando para rezar juntos el Santo Rosario. Jornada de oración y de ayuno. No nos olvidemos que son los dos elementos que nos indica nuestro Señor en el Evangelio para combatir al demonio. Entonces, desde luego, es un evento que animo a los oyentes que puedan, que se encuentren en aquellos días en México, a unirse, y aquellos que no puedan, que lo hagan de forma espiritual, porque realmente en estas iniciativas una de las mejores maneras de ser propiamente iglesia en esta comunión de los santos a nivel global. Y no nos podemos olvidar, pedid y recibiréis. Si no recibimos es que no estamos pidiendo o lo suficiente o la manera adecuada. Y el rosario, que es la oración tan recomendada por la Virgen, desde luego es una manera excelente de rezar. Es de destacar que el padre Héctor Ramírez Sanz, quien es uno de los organizadores, en entrevista a un medio de comunicación mexicano, señaló que Dios nos llama a defender la tierra de María, puesto que México le pertenece a María, y de ahí la urgencia de esta cruzada. Y destacó que el propósito es encontrar de aquí al 12 de diciembre, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, 12 millones de personas mínimo que quieran rezar el rosario todos los días sin límite, como decía el hermano Fernando, sumándose también al ayuno y a los otros pilares que sostienen esta iniciativa. Para participar es necesario registrarse vía online ingresando en la web, que es www.materfatima.org/Cruzada por México, diligenciando el formulario que ya aparece y expresando de qué manera se desea participar. Entonces invitamos a los oyentes a entrar online, colocamos este link en las notas del programa, este enlace en las notas del programa, para que también puedan participar, tanto uniéndose como promotor o simplemente rezando por la Cruzada de México. Pasamos entonces a las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y nos llega una pregunta sobre la Santa Misa. Y un oyente nos pregunta si en la Santa Misa el sacrificio es real o es un recordatorio. Bueno, este tema es muy importante porque no nos podemos olvidar que la Eucaristía es la fuente, pero también la meta de la vida de la Iglesia. Por lo tanto, todo aquello que toca la Eucaristía debe ser claramente entendido, por lo tanto, claramente amado, y por ser amado, mejor entendido que cualquier otro tema en la Iglesia. Entonces, un punto que podría parecer a oídos de un oyente distraído menos importante o más propio de académicos es el punto que si en la misa el sacrificio de nuestro Señor es un sacrificio real o es simbólico o es simplemente un recordatorio que se sacrificó. Esto es un tema que no es, como digo, que no es vano, no es vano.
Entonces, el sacrificio eucarístico. No nos podemos olvidar ni podemos separar que nuestro Señor Jesucristo se encarna, se rebaja de su divinidad para abrazar nuestra humanidad, para salvarnos, para redimirnos de los efectos del pecado original. Es un punto que no nos podemos olvidar. Por lo tanto, esto implica que no hay ningún evento en su vida que se pueda separar de los otros. Su encarnación fue para redimirnos. Su vida en Nazaret, los años de la infancia escondida, fueron para redimirnos. Su predicación fue para redimirnos. Sus milagros tenían esa intención. Su pasión tuvo esa intención. Su muerte tuvo esa intención. Y culminó con la resurrección. Pero ninguno de estos eventos se puede separar de los otros. Entonces, todos estos eventos son otra vez realizados en la Eucaristía. La Eucaristía es una repetición real de todos estos eventos. Ojo, cuando hablamos de repetición tenemos que aclarar, no es que Jesucristo muere otra vez, no es que cada vez que se celebre una misa en el cielo donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra en cuerpo y alma, Él vuelve a sufrir y vuelve a morir, no es eso, sino que este sacrificio es vuelto a presentar, es vuelto a ser válido y ser actuado para la vida de los cristianos. Y este es el punto fundamental. Tiene exactamente el mismo valor el cristiano que está participando de una Santa Misa, que está comulgando. Ese cristiano se está beneficiando de los efectos redentores de la muerte de nuestro Señor de exactamente la misma manera que podría haber sido si Él hubiera estado vivo en tiempo de que nuestro Señor estaba vivo. Es un punto muy importante que tiene que quedar claro. Por lo tanto, es un sacrificio real. Él realmente está muriendo, está padeciendo. No otra vez, sino es su mismo sacrificio de los tiempos del Gólgota. No pretendo con esta explicación que la cosa sea plenamente entendida, porque ¿cómo pues es posible que no sea un sacrificio nuevo, pero sea un sacrificio real? Uno podría pensar, si el sacrificio fue en el pasado y el que se está dando ahora en la misa que celebra mi párroco en la iglesia no es repetición, o sea, no está volviendo a morir, hubo un único sacrificio válido, que fue el del Gólgota, y el resto de sacrificios, pues sí, serán simbólicos, serán recuerdos, no es así. ¿Por qué no nos podemos olvidar que lo estamos aplicando una categorización o una aplicación del tiempo a este sacrificio, una limitación? Pero así como nuestro Señor Jesucristo es Rey del mundo, también es Rey del tiempo. Por lo tanto, Él salvó a todos los hombres de todos los tiempos. Con este sacrificio, ojo, a todos los hombres de todos los tiempos que lo aceptaron, que creyeron en Él, que fueron bautizados, que lo siguieron. Estos son los que se salvan. No nos podemos olvidar de sus propias palabras. Aquellos que lo rechazan no van a ser salvados. Entonces Él es Señor de la historia, Él es el Señor del tiempo. Entonces, este sacrificio es un sacrificio real, pero es un sacrificio que es místico, que no es cruento, que no es sangriento. Entonces, aquí la objeción es clara, pero ¿cómo entonces va a ser un sacrificio real si no tiene sangre? Y el sacrificio que se dio en el Calvario fue con una gran efusión de sangre. Lo primero de todo que tenemos que decir, no todos los sacrificios, no todas las muertes implican sangre. Hay muchos tipos de muertes que no implican que se haya sacado la sangre. Pero por eso la Iglesia lo clasifica de un sacrificio místico. En el Calvario, nuestro Señor muere verdaderamente. En el altar, donde se celebra la misa, Él debería morir, pero ya no puede morir más, porque tal y como dice San Pablo a los romanos, Cristo resucitado una vez resucitado, nunca más morirá. Es un misterio, por eso se llama sacrificio místico. Entonces, con este sacrificio se dice que la misa no es un nuevo sacrificio, sino que se renueva. O sea, los efectos de este sacrificio se vuelven a aplicar con todo el valor, justamente porque nuestro Señor Jesucristo, con su naturaleza humana, también tenía su naturaleza divina y su persona era persona divina. Entonces, lo que se da en la Santa Misa es una renovación del sacrificio en sus efectos. Por lo tanto, la Iglesia califica este sacrificio de siempre de real, porque es auténtico, porque se aplican los propios efectos, se aplica la voluntad. Nosotros, comulgando a nuestro Señor Jesucristo, nos estamos beneficiando de todo este evento que hemos hablado anteriormente. Este beneficio de asistir a misa, de comulgar,
no es un beneficio automático, no es un amuleto, como varias veces hemos hablado. Por eso es imprescindible que el que reciba la Sagrada Comunión lo tiene que recibir con fe, lo tiene que recibir en estado de amistad con Dios, por lo tanto, sin el pecado mortal. Entonces, ese punto es muy importante, porque también aparece en el Nuevo Testamento aquel que comulga de forma indigna, aquel que recibe en su interior a nuestro Señor Jesucristo sin estar en amistad con Él, porque la perdió a través del pecado mortal. Esta persona no comulga su salvación, no está comiendo el cuerpo, la sangre de Cristo para salvarse, sino que está comulgando para su propia condenación. Porque Dios no nos avasalla, Dios nos salva si nosotros nos adherimos a Él. Si nosotros no nos queremos adherir a Él, Dios no nos salva. Ahora, si nosotros recibimos de forma indigna los efectos de su pasión y muerte y resurrección, no solo no nos beneficiamos de estos efectos, sino que añadimos un nuevo motivo de enemistad. En este caso, la Iglesia lo califica propiamente de un sacrilegio, o sea, dar un uso distinto del sagrado a los objetos sagrados. Esto es un sacrilegio. Nosotros, al no comulgar para nuestra salvación, estamos añadiendo un nuevo pecado a nuestras almas que requiere de confesión. Entonces, este es el punto fundamental del beneficio del sacrificio por parte del fiel que está participando en la Santa Misa. Un oyente nos pregunta sobre la transmisión del pecado original. Ya que los hijos no son culpables del pecado de los padres, ¿cómo es posible que nosotros, hoy en día, tengamos que responder ante Dios del pecado de Adán? Bueno, tenemos que entender que en la transmisión del pecado de Adán, frándolo como un objeto que se está transmitiendo a las generaciones. Nosotros tenemos el pecado de Adán. Y no es un objeto, no es un predicado, no es algo que tenemos, no es un título, sino una privación, es una negación. ¿Por qué? Cuando Dios crea a nuestros primeros padres, los dota de 3 tipos de dones. Los dones naturales, los dones preternaturales y los dones sobrenaturales. Entonces, los dones naturales son las propiedades del cuerpo y del alma que son propias a la naturaleza humana. Esos son los dones naturales. Por lo tanto, la memoria, por lo tanto, la sensibilidad, la unidad del cuerpo, etc. Los dones preternaturales son los dones que recibieron los primeros padres, como era en su día la inmunidad al sufrimiento, la inmunidad a la ignorancia, la inmunidad a la concupiscencia y la inmunidad de la muerte. Los dones sobrenaturales son la gracia santificante que eleva al hombre a la dignidad de hijo de Dios y que le permite después gozar eternamente de Dios por medio de la visión beatífica. Entonces, el hombre creado por Dios tenía estos 3 tipos de dones. Pero ojo, no eran derechos, eran dones, eran dados por Dios. Derecho tenía los dones naturales porque eran propios de la naturaleza. Ahora, los preternaturales y los sobrenaturales eran don gratuito de Dios, eran su gracia. Entonces, cuando nuestros primeros padres cometen el pecado original, los dones sobrenaturales y preternaturales les son retirados totalmente. Se los quita Dios por justicia, por la enemistad manifiesta en la que habían incurrido. Le quedan solamente los naturales. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros somos la descendencia de los primeros padres. No te poseemos estos dones. El efecto del pecado original sobre nosotros sería semejante a si una persona, labrador en un reino, recibe por parte del rey el título de primer ministro, recibe por parte del rey un título de nobleza. Entonces él pasa de agricultor a noble, a consejero del rey. Es elevado. Ahora, comete un acto por el cual pierde la confianza del rey, deja de ser consejero, deja de ser su amigo, pasa a ser otra vez agricultor. Si no hubiera cometido este pecado es que causa la enemistad con el rey, los hijos habrían nacido en una relación de amistad con el rey. Son los hijos de mi amigo. Ahora, como los hijos nacen
posteriormente a la pérdida de amistad por parte del rey, no tiene más aquel título de amistad con el rey que hubieran tenido si el padre no hubiera cometido este hecho de enemistad. Esta sería la lógica de la transmisión de este pecado. Entonces, es un punto muy importante. La gracia y la amistad con Dios nos fueron concedidas por voluntad, gratuitamente. Las perdimos por responsabilidad de nuestros primeros padres. Las hubiéramos podido tener si ellos se hubieran mantenido fieles. No nos podemos olvidar, el pecado no tiene causa efectiva, sino causa deficiente, dice Santo Tomás de Aquino. El pecado es quitar algo. El pecado es dañar algo, no crear. Por lo tanto, nosotros no recibimos en patrimonio el pecado, sino que somos como el que nace hijo de pobre, el niño nace pobre. Igual que la persona que nace de un padre que tiene bienes, recibirá esos bienes en herencia. Ese es el principio. Por lo tanto, nosotros en este sentido recibimos esta privación de la gracia de Dios. No es una injusticia, es justamente una justicia, ya que Dios dio gratuitamente y por mera bondad estos dones. Ahora, no podemos dejar de admirarnos como Dios, a pesar de ya una vez haber dado estos dones y haber sido respondido con el pecado, todavía quiere que su Hijo muera para rescatarnos de esta condición, para volver a darnos esta condición de amistad con Él. Y como nuestra vida personal, cuántas y cuántas veces hemos respondido a este agradecimiento y esta bondad de Dios con ingratitud y con enemistad. Pero con todo, Dios sigue siendo fiel. Dios nunca se cansa. Nos sigue ofreciendo continuamente estas gracias de arrepentimiento para que mantengamos y crezcamos en esta amistad. Por lo tanto, cuando seamos conscientes de que estamos en pecado mortal, tenemos que lo antes posible volver a este estado de amistad con Dios. Pasamos a la última parte del programa, que es la sugerencia de la semana, una website, un libro, un enlace de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Fernando, ¿qué nos recomienda esta semana? Bueno, una vez que esta semana hemos tenido este fantástico evento de la fiesta de los ángeles y con las reliquias de Santo Domingo Sabio en Asís, recomiendo a nuestros oyentes el libro de Un santo de tu edad, que es un libro orientado para niños, en el cual se cuentan varias biografías de santos canonizados que murieron a temprana edad, que murieron pequeños. Entre ellos está justamente Santo Domingo Sabio, pero está también San Tarsicio, que es el patrono de los monaguillos, está Santo Dominguito de Deval, que es de mi tierra, de Zaragoza, y otros varios niños que murieron y fueron canonizados por la Iglesia, ejemplos de que, aun con pocos años de edad, se puede ser santo. Entonces colocamos la nota del programa, tanto en la website original del programa Lo Inédito sobre los Evangelios, cuanto también en Heraldos del Evangelio en Argentina. Hermano Pablo, ¿qué nos recomienda para esta semana? Yo quisiera recomendarles un artículo muy lindo escrito por una de las hermanas de los Heraldos del Evangelio, que es una historia para niños, pero como dice también, adultos puede servir para los que tengan mucha fe. El título es La niña de la mano seca. Les apuesto que por el título nadie se imagina... Es un título sugestivo, ¿eh? Claro, nadie se imagina lo que trata. Y la verdad estoy en una tentación de decir de qué se trata y al mismo tiempo que no. Porque... Hermano, dejamos a la audiencia directamente entonces, en el suspenso. Yo se lo recomiendo muchísimo. Queda puesto el link y puedo asegurarles que el que le lea ganará un tesoro muy grande para su alma. Eso es lo único que puedo decir. Bueno, entonces queda el desafío abierto, ¿eh? Está muy bonito, está muy bien hecho, realmente es impresionante y de una forma muy... Incluso lo recomiendo mucho para leerlo y que se lo lean a los chicos, a los nietos, a los hijos, porque de una forma muy sencilla explica un punto de vida espiritual que podríamos decir que es de columna vertebral para ser buenos administradores de aquello que Dios nos dio para alcanzar el reino de los cielos. Muy bien, entonces. Y a quien les habla le gustaría recomendar un enlace que va a aquella noticia que hablábamos sobre la oración del Rosario por 12 millones de personas. Entonces pueden registrarse si quieren en la Cruzada por México, que entonces colocamos el enlace en las notas del programa y pueden participar entonces de esas oraciones y de esos beneficios espirituales. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más
lo inédito sobre los evangelios.